Ayer estábamos también compartiendo lo que el Señor suscita en nuestras vidas y teníamos un gran compromiso importante. Ayer descubrimos cuál era el llamado de Dios a cada uno de nosotros y era un llamado universal. ¿Qué llamado era ese? Perfecto. Teníamos el llamado a la santidad, pero ahora queda también el compromiso de saber, en el tema de hoy, caminar día a día en nuestro proceso de conversión. Ustedes son peregrinos en esta iglesia y caminan día a día en el proceso, no sé si de conversión, yo estoy seguro un tanto que sí, pero a veces la vida nos lleva en un caminar día a día en búsqueda del Señor, en búsqueda de sus bendiciones, en búsqueda, ¿por qué no decirlo?, de la salvación. Pero a veces nos olvidamos de la conversión. Somos bautizados, creemos en Dios, lo amamos, pero nos saltamos ciertas cosas que a veces no nos convienen, pero que sin embargo son importantes en nuestra vida espiritual. Ello es la conversión. Porque todos queremos ser salvos, ¿o quién no quiere salvarse? Todos quieren salvarse. Entonces, pero para salvarnos tenemos que pasar por ese proceso de la conversión, de la purificación. Y eso se da día a día en nuestro caminar, en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, ni la santidad de la que hablábamos ayer, ni la salvación se consigue por obra de la ley, por obra de la costumbre, por obra de las tradiciones, o porque mis padres eran creyentes y mis abuelos, y por lo tanto yo también. Nada que ver. La santidad y la salvación se da por gracia de Dios. No hay otra. La conversión, hermanos, mucho más también por gracia de Dios. Porque es un don que el Señor ponga en nuestro corazón la posibilidad de querer cambiar de vida. Porque podemos hacer las cosas bien. Y aún así eso no es significado de conversión, sino de estar bien. Porque el llamado a la conversión no solamente es para los pecadores, es para todos. Porque podemos decir, ¿de qué me voy a convertir yo si no peco? Sabemos que no hay ser humano en esta tierra que no peque. Todos en cierto momento nos alejamos de Dios. Es por pura gracia el seguimiento que ustedes tienen a Cristo. Si hoy están acá es porque la gracia de Dios así lo ha permitido y su corazón arde de deseo de escuchar al Señor. De esta gracia recibida en nuestras vidas de parte de Dios en toda nuestra actividad sacramental, en el bautismo, en la primera comunión, en la comunión del cuerpo eucarístico, en la confirmación, en el matrimonio, de toda esta vida sacramental, de esa gracia viene la conversión. Si yo no he sido bautizado, si no he conocido al Señor, si no he recibido el Espíritu Santo, difícilmente voy a tener esa conciencia de conversión. Si yo no comulgo su cuerpo, si no estoy en relación y lo veo, difícilmente voy a aspirar a anhelar a la conversión y a la salvación. ¿Cuántos de nosotros anhelamos de corazón ser salvos? ¿Cuántos no duermen en la noche pensando en su salvación? O a veces lo último que en la vida pensamos o nos preocupa es nuestra salvación. Y lo digo a personas en un ambiente de iglesia. ¿Qué será de la sociedad civil afuera que está carnavaleando? ¿Estarán preocupados? ¿No dormirán ellos pensando en su salvación? Que no pase a nosotros que estamos en un templo y ni siquiera nos hemos enterado de lo que es la conversión. Pues y si no nos hemos enterado, hermano, nunca es tarde. Eso es lo hermoso, que nunca es tarde para convertirse, para arrepentirse, para buscar y volver al Señor. Voy a leerles una cita bíblica con la que quiero iniciar esta reflexión juntos, que está inspirada en Mateo 4:7 en adelante. Dice, para ser más concreto, solo leeré el versículo 7.
17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El Evangelio de San Mateo, cuando Jesús habla, inicia y lo dice a gritos: conviértanse. San Marcos en su Evangelio igual inicia invitando a la conversión: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios ya está cerca. No es poca cosa el llamado a la conversión. El Señor viene a anunciar su reino, pero antepone la conversión para poder hacer este anuncio. Juan Bautista, que viene antes que Jesús, dice: yo lo bautizo con agua, pero viene otro que los va a bautizar con fuego. El bautismo que yo les doy es un bautismo de penitencia, de conversión, de arrepentimiento. Y ahí vamos a ver cómo en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, la gente ya estaba llamada a la conversión. Jesús no fue el único que vino y dijo eso y se escuchó por primera vez esa palabra. Eso ya lo decían los profetas. Porque el Señor veía que su pueblo se estaba desviando, que ya no era agradable a los ojos de Dios sus actitudes. Y manda a su profeta y le dice: dile a esta comunidad, a este pueblo, que lo voy a destruir, que su accionar me ofende. Y el profeta va y anuncia: oráculo del Señor a mi Señor, nuestro Dios no se complace en sus obras y hará caer sobre ustedes su ira, si no se arrepienten y si siguen idolatrando otros dioses. Por eso el pueblo creía en los profetas y entonces tenía actitudes concretas. Se asustaban, se vestían de sayal de la manera más sencilla. Imagínense ustedes como estas bolsas de Yutex, de arroz, así sencilla, de la más, donde no se presumía una elegancia, donde simplemente se reconocía la humildad y la sencillez de uno, y encima se ponían ceniza para recordar que venían del polvo y al polvo volverían, pero que su espíritu tenía vida y ellos aspiraban a volver a su Creador, y entonces ahí el arrepentimiento se daba y el Señor se complacía en ese acto y los perdonaba. Y aparecía un profeta como Jonás que se enojaba: pero Señor, yo he ido a anunciar tu destrucción a Nínive y a otros, y sin embargo ahora no los destruyes. Y esto es lo hermoso, querido hermano, que yo se lo quiero compartir sin miedo a equivocarme, porque yo le decía ayer: ¿de qué se va a convertir Jesús para hacerse bautizar con Juan? ¿De qué se va a arrepentir el Hijo de Dios? Pero en la Biblia también, en nuestro entender humano, se ven episodios hermosos donde parece ser que hasta el mismo Dios cambia de opinión. No se convierte porque Él ya es bueno, no es malo para convertirse, pero cambia de opinión. Y en ese cambiar de opinión hay alegría porque el Señor ya tomó una decisión y le dice a Abraham: voy a destruir a todo este pueblo. Señor, pero si en ese pueblo hay 100 justos, ¿los vas a destruir? No los voy a destruir. Si pilla 100 justos, muy bien, y no pilla. Pero Señor, si hay 50, ¿derramarás tu ira sobre ellos por esos 50 justos? No, en consideración a esos 50 no lo haré. Y no pilla 50. Señor, pero si pillamos 20, disculpa que sea tan atrevido yo con mi insistencia. Por esos 20 no destruiré al pueblo. Señor, pero si hay 10, tampoco por los 10. Y si hay 5, y bueno, pues el Señor al final perdona al pueblo, así sea por uno que se convierta. Jesucristo tiene clara su visión, su mentalidad, su cultura, su fe judía. Y aparece una mujer enferma y quiere que el Señor la cure. Y Él le dice: no está bien darle a los perros la comida de los amos. Y la mujer en toda su humildad le dice: Señor, pero hasta los perritos comen la migaja que caen de la mesa de los amos. Y el Señor se sorprende, como muchos otros episodios, dice: qué grande es tu fe. Queda curada y la sana. Él estaba dispuesto a que la salvación no era para los que no eran judíos. Y la humildad y la fe de esta mujer pagana llega al corazón de Jesús y le dice:
queda sana. El Señor se da cuenta que la salvación del Padre es para todo el universo. Y Jesús así va descubriendo progresivamente la voluntad de Dios. Y hay otros episodios también donde Jesús se va desanimando. En el primer milagro, todavía no es mi hora, mujer, ¿a mí qué? Pero se da cuenta de que la comunidad no ha completado la plenitud de la felicidad y de la alegría, y que necesita ese vino nuevo de la alegría, y que Él después se va a dar cuenta que Él es el vino de la alegría, que se manifiesta en la comunidad y obra y hace el primer signo de la conversión del vino. Episodio similar también se da con Pedro, queridos hermanos. Pedro, a quien el Señor encomendó su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se encuentra con Pablo y entran en un concilio ahí, no ecuménico. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con estos que no son judíos? ¿Para ellos es también acaso la salvación? Porque Pablo está evangelizando sin pena a los griegos. Pero el Señor era judío y el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer? Y se niega a que este pueblo también puede ser salvado. Y el Señor se manifiesta a Pedro en una visión y le dice, come animales impuros. Señor, Dios me libre que yo haga esto. Son animales impuros y no voy a comer. Y el Señor le dice, tú no llames impuro lo que yo con mi amor creé. Y Pedro se da cuenta de que tiene que superar las costumbres, las tradiciones, las leyes, porque contra eso luchó Jesús en vida. Entonces Pedro dice verdaderamente, los judíos, los paganos y todos, los circuncidados y no circuncidados, también son herederos de la salvación de Dios. Y Pedro tiene que convertirse a su pensamiento antiguo por las enseñanzas de Jesús. Según Mateo, el Evangelio comienza con un grito de Jesús: conviértanse, el reino de Dios está cerca. Si nos da tiempo vamos a hablar del reino de Dios, pero no nos desenfoquemos de la conversión, de nuestro caminar día a día. Estas son sus primeras palabras de Jesús, y esas que sean las primeras palabras del día para nosotros. Convirtámonos. Mañana ya es miércoles de ceniza. Y yo estoy seguro que todos ustedes van a recibir la ceniza. Y mi pregunta es que siquiera en el corazón de ustedes hay el mínimo deseo de conversión. Porque si no es así, insisto en lo que les dije ayer, queridos hermanos, con cariño, no se impongan la ceniza si en su corazón no hay deseo de cambiar. Porque de lo que tiene el corazón se expresa la boca. La unción de la ceniza es una señal externa de penitencia, de ayuno, de oración. No son mis palabras las que van a cambiar los corazones de ustedes, es el Señor. Pero ojalá que en ustedes ahora, mañana, al imponernos la ceniza, tengamos la plena certeza de que yo tengo que cambiar, de que tengo que hacer ayuno, de que tengo que hacer oración. La intención puede variar. Hago este ayuno, hago esta oración, me preparo en esta cuaresma para poder santificarme, para poder tener claro en mi mente y en mi corazón que deseo la santidad. Queridos hermanos, hay que abrirse al reino de Dios, añorar la salvación, perder el sueño, estar inquietos porque quiero ser salvo. También no quedarnos en las tinieblas, sino salir a la luz, salir a Jesús, que es la luz. Si la luz de Jesús se apaga en nosotros, seremos, como decía el Evangelio de este domingo, ciegos que guían otros ciegos. Gente que habla de Cristo, pero no se ha encontrado con Él. Sabe de Él, pero no lo conocen. Han oído, pero no lo han visto. Por eso, queridos hermanos, nosotros ahora, que el Señor nos diga a nosotros, conviértanse, recuperen su identidad cristiana,
Vuelvan al primer amor que hizo que vengan aquella vez cuando por primera vez vinieron a la mansión. ¿Por qué vinieron aquella vez? Porque se encontraron con Dios, porque no lo conocían, no lo sentían y luego lo descubrieron, porque el Señor derramó bendiciones en ustedes y en determinado momento, con claridad solar, lo notaron y han sido fieles a esa manifestación de amor de Dios en sus vidas. Queridos hermanos, el reino de Dios está cerca. No son palabras mías, son del Evangelio. Cambien. Esta llamada no es solo para los pecadores, es para todos, creyentes y no creyentes. El reino de Dios está cerca y ese reino de Dios es Cristo. El reino de Dios está cerca, ya está llegando, pero no ha llegado todavía. Quien ha conocido a Jesucristo en su vida, ya conoció el reino de Dios. Pero no basta conocer a Jesús, hay que seguirlo. Hay que caminar día a día en ese proceso. Y si soy discípulo y camino día a día con el Señor, pues camino atrás, no camino adelante y me olvido de Él. Porque a veces decimos ser discípulos, seguidores de Jesús, pero a Él lo hemos dejado atrás. El discípulo sigue al Maestro. El discípulo no puede ser más que el Maestro, dice la palabra. A Jesús solo se lo sigue con una actitud de conversión. Tenemos que aprender a actuar de manera diferente de lo que la sociedad nos invita. Porque si nuestros principios y nuestra experiencia de Dios no está clara, difícilmente conseguiremos una conversión y nos dejaremos llevar por la corriente, por lo que la sociedad dice. Y luego ustedes han visto, la sociedad dice, pongan a los locos en los hospitales psiquiátricos, lleven a los adictos a reformatorios, a centros de adicción, lleven a los ancianos a los asilos, a los que cometen crímenes a las cárceles. Y así todos estaremos más tranquilos, y así todos seremos más felices. Pero ¿puede un cristiano ser feliz sabiendo que uno de sus hijos sufre en la adicción? ¿Podemos estar más tranquilos y dormir en paz cuando hemos llevado a nuestros padres a un asilo y nos hemos desentendido de ellos? Porque la sociedad va a decir, si no quieres tener un hijo, aborta. La decisión es tuya y tú eres libre. Pero si tenemos valores cristianos bien formados, aunque la sociedad legalice que puedo asesinar en defensa propia y es legal y no pasa nada, aunque sea legal y mis principios, mis valores cristianos están bien consolidados en Dios, yo no voy a matar a nadie. Yo no voy a abandonar a mis padres, porque también es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Yo no voy a renegar de Dios ni a considerarlo un supermercado al que le pido una cosa a cambio de otra. Queridos hermanos, quiero compartirles 3 puntos que nos deben orientar en todo este proceso de caminar día a día en la conversión. Y si lo pueden anotar o memorizar mejor. El primero, la compasión. Si somos una iglesia que no vive la compasión, tendremos que cuestionarnos mucho. La compasión hacia los que sufren. Sean compasivos, como nuestro Dios es compasivo. Solamente el corazón que siente el dolor del otro puede entrar en esa dinámica cristiana de seguimiento. Segundo, la dignidad. La dignidad de los últimos tiene que ser nuestra prioridad. ¿Cuántas veces nosotros, ni siquiera nosotros sentimos dignos de esta gracia de conocer al Señor y seguirlo? Pero hay gente que no lo ha conocido todavía y se siente menos digna en la vida de muchas cosas. Y Jesús dice, los últimos serán los primeros.
¿Cuántas veces nos preocupamos del que nos pide una moneda en la calle? De mirarlo a los ojos, darle una sonrisa, estrecharle la mano con confianza, porque todo lo que hacemos con un indigente en la calle es desconfiar. Ellos son los últimos. Por los pecadores vino Jesús. Él pierde el sueño y se la pasa en oración noche entera, orando por los más marginados. No podemos anunciar el evangelio y olvidarnos de los pobres. O me dejo de llamar cristiano, o encaro el evangelio de Dios priorizando al pobre, la dignidad, la compasión. Y tercero, curar. Si somos cristianos y seguidores de Jesús, no debemos olvidarnos de esta responsabilidad cristiana y moral que tenemos de curar. ¿Y a qué me refiero? Hay que impulsar el proceso de curación que libera, hacer que un cristiano suscite en su corazón el deseo de conversión, de cambiar, de liberarse del pecado. Es curar su corazón, es curar sus heridas. Y eso no es solo tarea del sacerdote, también de los hermanos que están codo a codo en primera línea con ellos. Y ahora, inclusive como sacerdote, yo entiendo un poco más la misión del cura, porque hay que curar. Ese es el llamado al que estamos invitados todos. Jesucristo a sus discípulos le dijo: id y curad, vayan y curen. Y ellos iban curando y sanando a las personas. Lo decisivo es curar, aliviar el sufrimiento del prójimo. Pero si en nosotros no está ese deseo, reflexionemos. Para hablar de conversión hay que tener formación en la conciencia. La conciencia nos rige y nos dice: lo que estás haciendo no está bien, puedes hacer más. No te conformes. Cuidado con la falsa humildad que facilito nosotros decimos: ¿quién soy yo para anunciar el reino de Dios? Un pecador. Y truncamos ese llamado a evangelizar, ese llamado a seguir adelante. Para hablar de conversión debemos tener formada la conciencia, ser seres pensantes, como les decía ayer, imagen y semejanza de Dios, en la capacidad de razonar, de ser libres. La dignidad de la conciencia deriva siempre de la verdad. El que es consciente busca la verdad, y el que busca la verdad se encuentra con Cristo, y Cristo, que es la verdad, te va a llevar a hacer las cosas como le agrada a Dios. En nuestra conciencia siempre hay posibilidades de equivocarnos. Somos seres humanos, nos vamos a equivocar y haremos lo que dice San Pablo: quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero. Pero en ese equivocarse la intención no es mala. En ese equivocarnos está el hombre que debe buscar la verdad y reconocer y dejarse guiar por los sacerdotes, por los hermanos, por la familia, que en algún momento nos dicen: no está bien, vas a la iglesia, anuncias, predicas, estás aquí, mira lo que estás haciendo. Y eso nos choca. Y eso nos da resistencia. Es Dios quien debe juzgar según la misma verdad que es Él. Queridos hermanos, anuncien que viene a llamar Jesús a los pecadores. Yo, el primer pecador, llamado a la conversión, llamado al seguimiento. Ahora, como pecador que soy, los invito a ustedes a que juntos caminemos, a que juntos busquemos la santidad como llamado de Dios, a que juntos busquemos y caminemos en la conversión como actitud radical de cambio de vida. Exige el Señor un cambio no solo de conducta, hermanos, no solo de obras, sino también de mentalidad, también de corazón. Así cambió de parecer el Señor, que quería castigar al pueblo, pero por tanto justos que encuentre se salvarán. Así se apiadó de Nínive, que sí se arrepintió. Así
cambió de parecer Jesús en tantas veces que no le parecía hacer algo y después se da cuenta de que verdaderamente Dios se manifiesta en el pobre, en el que sufre, en el que no es judío. Así cambió Pedro. Que fueron personas que estuvieron codo a codo con Jesús y lo conocieron y comían con Él y rezaban con Él. ¿Cómo estaremos nosotros? Queridos hermanos, las dificultades más grandes para la conversión, atención, anótensela, para que cuando les pase ustedes digan pilas porque esto me está pasando, son la soberbia y el egoísmo. Esos dos antivalores no nos van a ayudar a cambiar de parecer, a convertirnos, porque la soberbia se va a manifestar así. Nos resistimos a reconocer que hemos actuado mal porque eso nos humilla. Que alguien me diga que yo me he equivocado. Una persona que de pronto no es tan practicante y tiene el mismo caminar que yo en la iglesia, que me diga un laico, padre, usted está orando mal, eso me va a humillar. Que le digan sus hijos a ustedes, mamá, no se miente, eso los va a humillar. Y ahí se activa nuestra soberbia. Y ahí nos bloqueamos a la conversión. El egoísmo, hermanos, es como aceptar que nos hemos comportado como locos, como necios. Porque ¿cómo me van a corregir si yo llevo tanto tiempo siguiendo al Señor? Si yo soy un predicador, si soy ministro de la comunión, si yo no falto a misa. Eso es señal de locura, de necedad de nuestra parte. Eso es escandalizar a los más pequeños, ponerles trampa en su caminar de fe. Porque nuestra conducta ha sido contraria a nuestras convicciones más naturales y profundas de nuestra fe. Y cuando estoy frente al Santísimo me doy cuenta que de verdad me estoy perdiendo, que no soy como quiero ser. Y ahí doblo rodillas al Señor y le pido que me cambie. Vamos a entrar ya pronto en un tema más bonito todavía. Y entonces tratamos de justificarnos con todo tipo de argumento para querer demostrar nuestra sabiduría. Usted está mal, pero es que y cuando ya dijimos pero, es porque no queremos reconocer que de verdad nos hemos equivocado. Queridos hermanos, atención. Hay una primera conversión, porque no es una única la conversión en la que vivimos. Hay una primera por la que se sale del estado de pecado, a la que Dios invita de muchas maneras. La primera conversión a la que todos estamos llamados se da, por ejemplo, cuando he actuado mal, cuando claramente he ofendido y busco al sacerdote para confesarme. Esa es una primera conversión. La primera conversión es cuando no hay un sacerdote igual y pido perdón al que he ofendido, le pido disculpas y lo abrazo. Esa es una primera conversión. La primera conversión puede darse ahorita cuando sus corazones se sienten tocados con deseo de cambiar. Esa es la primera conversión. Pero hay una conversión más grande todavía, que es la conversión permanente. Es la conversión radical. La que tuvo Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos y ya había matado a varios. Y de forma radical el Señor se manifiesta. Y Él se convierte y Él cambia. Esa conversión que yo digo, de ahora en adelante prometo nunca más volver a pecar. Y no pecan. Y el Evangelio y la iglesia tiene testimonios y vida de santos impresionantes de cómo se convierten de verdad. Una conversión permanente. Seguirán pecando, pero ya no como antes. Porque el que más santo quiere ser es al que más van a tentar. El que mejor quiere hacer las cosas buenas. El que más santo quiere ser perfecto. Y la perfección es solo de Dios. Somos humanos finitos, limitados. Pero ahí estamos, con el deseo y el anhelo de alcanzar la santidad, la perfección. Queridos hermanos, pero hay otra conversión, la conversión permanente, que es consecuencia
del verdadero trato con Dios, del verdadero encuentro personal y porque el hombre se encamina en la santidad. A veces todos anhelamos tener una conversión permanente y radical. Que se haga así y ya cambiemos y nunca más volvamos a pecar. No se va a dar así. La conversión permanente es el deseo continuo de no ceder al pecado, de no desprendernos de Jesús, de no dejar de sentir su amor. El auténtico conocimiento de Dios, queridos hermanos, es la misericordia del amor benigno. Cuando yo he sido la peor miseria, como dice San Pablo, soy un aborto entre los apóstoles, pero el Señor me ha constituido apóstol. Los otros discípulos no le dicen a Pablo apóstol, porque no era de los 12, pero él sabe que es indigno, que fue un perseguidor que asesinó a cristianos, pero él también se considera apóstol y es uno de los grandes de la Biblia en el Nuevo Testamento que nos aporta espiritualmente cartas, evangelización, conversión. Por eso cada uno de nosotros, a veces el que se convierte de verdad, yo les confieso así entre comillas, y ayer que estaba con los jóvenes del Renova, jóvenes que dicen en su confesión, no me atrevo ni a decirlo, me da vergüenza recordarlo. Jóvenes que conversan después, fuera de la confesión. Me da vergüenza haber estado en la vida que estuve antes. Aquí solo encuentro paz. Después de haber llorado tanto, quisiera estar aquí siempre. No quiero volver a mi casa. Así están los jóvenes allá ahora. Porque aquí no tengo preocupación, aquí solo siento a Dios que me ha perdonado y así quiero estar siempre. Y los jóvenes se avergüenzan de tanta vanagloria que tenían y yo digo, qué bien, mañana tengo que hablar de la conversión. Lo voy a citar sin decir nombres y sin entrar en detalle, dije, y ahora se los comparto. Un joven que dice, me hicieron acuerdo a Pedro, qué bonito es estar acá, armemos 3 chozas. Qué bonito que el chico quiera decir, así quiero estar siempre, en estado de gracia. Qué duro que el chico quiera decir, no quiero volver a mi casa, porque allá mis padres van a pelear. Queridos hermanos, oremos todos juntos para hacer una iglesia unida, que consigamos el auténtico conocimiento de nuestros pecados, el dolor de nuestras culpas. Cuando confesamos nuestros pecados, como sacerdote nuevo me doy cuenta de los detalles también y uno se pone a pensar cuando se confiesan los pecados y se van riendo y dicen su pecado a risas. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el dolor de los pecados? Deberíamos llorar nuestros pecados. Pero bueno, el Señor sabrá cuándo obrar en cada uno de nosotros y nos queda la misión y la esperanza de que el Señor se manifiesta a todos y que todos alcanzarán la salvación y pasarán por ese proceso de conversión, de arrepentimiento. Queridos hermanos, este auténtico conocimiento de Dios es una constante inagotable en nuestro deseo de conversión, porque yo habré pensado que ya lo conozco, que ya no necesito más y sin embargo sigue faltando. Y sin embargo me siento cada día más lejos de Dios, pese a que hago las cosas mejor, pese a que vengo a la iglesia, pero mi corazón, pero ya es un paso, ya tu cuerpo está, ya tus actitudes lo demuestran. Falta el pasito más importante y determinante, que tu corazón se convenza de eso. Así que no se desanimen. No solo como proceso de conversión momentáneo al instante, sino también como disposición estable, como un estado de ánimo constante, como una disposición de vida. Otra vez te venís a confesar, es que otra vez he pecado y no quiero consentir al pecado en ningún momento. Para usted puede ser poca cosa mi pecado, pero para mí me atormenta, me quita la paz.
Y no quiero estar así. Y le digo yo, que voy a hacer un paréntesis para contarles algo sobre mi vida como sacerdote joven. Un domingo, 3 misas en la mañana, 7, 8 y media y 10. A las 11 y media un señor a las 12, cuerpo presente, se murió. ¿Cuántos años tenía? 97. Bueno, pues ya no, también pues 97, está bien. Pero eso no se le dice a la gente que está sufriendo, ¿no? Pero uno en conciencia dice, ya vivió. Y de ahí otra catequista que me dice, padre, se murió mi sobrinita, ¿puede venir? ¿Dónde? A Guapurú, Sagrada Familia. Ni idea, no es mi parroquia, no puedo ir. Busque al sacerdote del lugar. Ya. No lo pilla. Padre, no pillo. Entonces al de la villa más cerca. Tampoco, padre, nadie quiere. Una mañana intensa. Pero bueno, es catequista de la parroquia, tengo que ir, ya voy a ir. Por lo menos mándenme por favor para el taxi, porque yo ya le dije que ¿cuánto se cobra? Me dijo, no se cobra, yo no cobro. Porque ¿cómo te voy a cobrar si has perdido un ser querido y quién sabe? Y sos catequista, encima servís a mi parroquia. Ya padre, venga. Guapurú lejísimo, ya me fui. No a malas ganas, porque gracias a Dios no soy así, pero sí cansado, sí con esa resistencia. Y entro y me encuentro con un cajón de una bebé de 5 meses que no fue bautizada. Y me pongo a pensar, me dan ganas de decir, ¿por qué no la bautizaron? Pero no colaboraba a los papás que estaban sufriendo. Miro a los papás 19 años, 20 años, con un anhelo de tener una familia y de criar un niño, y se les muere, con la mamaderita ahí en el cajón. Y mi voz se quebró, y desde que dije en el nombre del Padre, mi voz no era la misma, era diferente. Uno conoce su voz. Y yo dije, estoy emocionado, estoy quebrado, no sé hasta dónde llegue entre mí. Pero seguí como pude. Y al final, muchas veces como diácono, como sacerdote, ya he hecho unción y exequia. Pero al final les pedí por favor que quería abrazar a esos papás, porque ni siquiera yo encontraba palabras de consuelo para darle a esa pareja, a esos jóvenes. Y ahí se da el proceso de conversión en nosotros, donde aparentemente la resistencia y la legalidad del asunto nos ampara. Otro testimonio corto, sencillo, un detalle de casi conversión. Tenía que celebrar, no era sacerdote, era diácono, tenía que hacer la celebración de la palabra, era a las 7, emocionado en mi primera celebración en esa parroquia, fui a las 6:30, aprendí todo, alisté todo, 7:15, revestido yo, 7 menos cuarto, revestido yo, listo, en la puerta nadie, las 7 nadie, 7:15 nadie, 7:30 nadie, no. Apagué la luz, en una iglesia así como esta grande, más era lo que se gastaba en luz en vano, apagué todo, cerré todas las puertas, una por una, y por allá desde hace rato había visto 3 que no se acercaban. Me vieron cerrando la última puerta y corrieron. Padre, va. ¿A qué hora es la misa? Ya molesto uno, ¿no? A las 7:30, nada señores, a las 7. ¿Qué horas son? Casi 7:40. ¿Y nos va a dejar sin misa, padre? Ya me convenció con, ¿nos va a dejar sin misa? Me llegó al corazón. Así no se vale. Ya, pero ustedes van a leer. Ya nosotros leemos. Abrí otra vez todo, prendí otra vez las luces. Pero ustedes van a cantar. Ya nosotros vamos a cantar. Ya poco más le digo, pero ustedes celebren. Pero bueno, ya no podía. Entonces ya empecé la celebración. Como eran 3 gatos ahí locos, tocó el evangelio y dije, no me voy a parar, hermano. Estamos entre familia, aquí me voy a sentar junto a ustedes y vamos a hablar de la palabra de Dios así, entre iguales. Y se volvió un conversatorio y ellos contaron su vida. Y fueron mis primeros amigos en esa parroquia, porque era mi primera celebración, no conocía a nadie más. Y eran personas que no se acercaban. Y fue tan íntimo, tan cercano el momento, que siguieron yendo siempre hasta que me sacaron de esa parroquia. Pero es decir, a veces en el lugar más insospechado el Señor se manifiesta y es para convertir, y es para cambiar.
y es para edificar, y es para sanar. Entonces, queridos hermanos, así se manifiesta Dios, de esas formas y maneras. Voy a continuar porque hice esa pausa. Los actos externos, queridos hermanos, son manifestaciones de la penitencia interior. Si mi corazón tiene deseo de conversión, se va a mostrar en señales externas. Y cuando yo tenga la cruz de la ceniza mañana en la frente, estoy diciéndole a toda la comunidad que yo quiero cambiar, que yo voy a hacer ayuno, oración y penitencia. Y como les decía ayer, si yo veo uno con la ceniza en la frente, mi respeto. Ánimo, hermano, que tu ayuno y tu oración y tu penitencia den frutos. Pero si no tengo deseo de conversión, de penitencia y de oración, mejor, por favor, no se pongan la ceniza. No sean hipócritas, como dice el Señor. Y para mí, que ustedes ya sean conscientes al recibir la ceniza de que esto no es un chiste, de que esto no es costumbre o tradición, yo ya me puedo ir en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación de tu pueblo. Queridos hermanos, la virtud directamente relacionada con la conversión se da en la penitencia. Yo, cuando conocí al Señor y por primera vez vine a la iglesia, no voy a decir la mansión, pero voy a decir la iglesia, cuando por primera vez me acerqué al Señor hace 20 años, nunca he dejado de venir. ¿Y hace cuánto no te confiesas? Creo que cuando hice la primera comunión, no me acuerdo bien. ¿Cómo podemos hablar de seguimiento a Jesús y de cambio de vida si no me acerco a la confesión? Si ni siquiera pasa por mi más mínima intención. Por eso, queridos hermanos, la conversión permanente a la que les decía se basa en la vida sacramental, en la Eucaristía, en la confesión, en el cumplimiento de los sacramentos. Y seguimos viviendo sin casarnos, con una vida eclesial práctica y activa de 10, 20 años. Eso no pasa aquí, pero lo digo así de manera general porque he estado en otras parroquias. La conversión permanente se da en la unión con la cruz. Se acerca Cuaresma, viene el viernes de Via Crucis y la pelea eterna, la discusión interminable de los fieles. Pero es que a esa hora hay mucho sol, pero es que a esa hora va a llover, pero es que a esa hora trabajamos y todavía tenemos que ir a la casa a cambiarnos y esto y lo otro, pero es que puros peros. ¿Y cuál es la intención del Via Crucis? Caminar con Jesús en su sufrimiento, acompañarlo en su dolor. Y estoy preocupado por el sol, estoy preocupado por la lluvia, por otras tantas cosas. Entonces, ¿dónde está mi deseo de caminar con el Señor? Si Él ha sufrido tanto, y ustedes y yo sabemos cómo ha sufrido el Señor en el Calvario, en el Via Crucis, y no queremos ni siquiera que nos dé el sol, ni siquiera que nos caiga un poquito de agua. Si voy a entrar en esta actitud cuaresmal de acompañamiento a Jesús en los viernes de Via Crucis, que no ponga peros yo a vivir esta práctica piadosa, religiosa, de acompañar al Señor. Queridos hermanos, la virtud ascética se da en el intento de vivir los valores coherentemente y de la mejor manera. La penitencia interior puede tener expresiones muy variadas. El arrepentimiento interior del corazón se manifiesta de muchas formas, sobre todo en 3 formas. El ayuno. Si yo soy pecador, si tengo una debilidad de la que no puedo librarme fácilmente, Señor, esto está duro, esto ya es con ayuno y oración. Este demonio no sale así nomás. Lo dice Jesús. Pues yo voy a hacer ayuno y ahora en adelante no voy a comer carne de ningún tipo. De ahora en adelante voy a orar. De ahora en adelante voy a dar limosna y seré generoso. Queridos hermanos, una de las maneras
que el acto de conversión se expresa es en el ayuno, en la oración y en la limosna. No hay tales. Toda la cuaresma nos la vamos a pasar predicando los sacerdotes hasta el cansancio. Oren, hagan ayuno, sean generosos. Hermanos, en Mateo 6, 1 al 18, se expresa la conversión con relación a sí mismo, con la relación con Dios y con la relación con los demás. Yo no puedo anunciar o creer que estoy haciendo un proceso de conversión excluyendo al prójimo, porque a veces ese prójimo, bendito sea Dios, que me hace sufrir, es el medio para mi santificación, para mi conversión, para mi purificación, para darme cuenta cómo estoy en la paciencia, en la caridad. Y una de las obras de misericordia, soportar con paciencia al que molesta, pues. ¿Sí o no? Y yo quiero hacer mi vida espiritual solito, aislado, y que nadie se meta en mi vida espiritual. No es así. La vida espiritual se da en relación con Dios, con el prójimo y sobre todo conmigo mismo. Pero no solo conmigo mismo, ni solo con Dios, ni solo con el prójimo, sino en comunión. Conversión en la Biblia, lo que les comentaba, las experiencias de Dios, de Jesús, de Pedro, cómo ellos van cambiando, cómo se convierten, cómo caminan día a día. La penitencia interior, queridos hermanos, es una reorientación radical de toda la vida. Yo pienso que ya estoy haciendo las cosas bien, pero cada día debo evaluar, hacer mi examen de conciencia. ¿En qué me he equivocado? Bueno, pero ahora renegué. Y mañana, ayer, antes de ayer, y en toda la semana, en los 7 días he renegado 20 veces. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué debo trabajar ahí? ¿Por qué me comporto así, Señor? Ayúdame a ser menos iracundo, a ser rico en misericordia, en piedad y leal, como Dios. Sean santos como Él es santo. Un retorno a la conversión a Dios con todo nuestro corazón y una ruptura radical al pecado. Tiene que haber esa clara conversión. Rechazo del pecado en todas sus expresiones y manifestaciones. No como que, una prueba, una tentación, comida. Si esta es una prueba, estoy dispuesto a caer. Rechazo totalmente lo que me aleje de Dios. Y atención, porque hay que saber entender la manifestación de Dios en toda su complejidad. Porque el Señor, a veces nos volvemos tan extremistas que empezamos a hacer tanto sacrificio como los judíos de los tiempos de Jesús, y le dicen sepulcro blanqueado, se preocupan por colar el mosquito y se tragan el camello. Y podemos volvernos prisioneros de la ley. Y el Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y qué tal que mi ayuno sea ser misericordioso? Mirar al otro con amor, con misericordia. Verme a mí con misericordia. Qué bonito. Pero ¿cuántos contemplamos la misericordia como una posibilidad de ayuno? Cuando lo único que pedimos es, Señor, ten misericordia de mí. Pero ¿por qué yo no voy a vivir el ayuno siendo misericordioso con todos? Para que, como yo juzgo, el Señor me juzgue. Con la vara que mido, el Señor me mida. Queridos hermanos, una adversión al mal, un rechazo total al mal, una repugnancia a los males y acciones que hemos cometido serán capital para dejar que el Señor convierta nuestro corazón. Y eso se puede, y eso ustedes lo hacen, pero tienen que ser insistentes, tienen que ser fieles y perseverantes. Ustedes, ¿cuántas veces, así en su corazón, respóndanse la pregunta, cuántas veces que se han confesado, han llorado su pecado? ¿Cuántas veces que se han confesado lo han hecho para que la tal persona lo vea, que usted sí se confiesa?
¿Cuántas veces que se han confesado riéndose de su pecado? De pronto no una sonrisa de oreja a oreja, pero interiormente, porque salen y en ese mismo día en las mismas. Queridos hermanos, al mismo tiempo comprende el deseo de conversión, el deseo de cambiar de vida con esperanza de la misericordia de Dios, con la esperanza divina de la confianza que todo lo que somos es gracia de Dios. Somos pecadores, somos limitados, pero somos seres que queremos cambiar. Somos imperfectos, pero cargamos la naturaleza divina. Somos hijos de Dios, a su imagen, a su semejanza, no en lo físico, en lo espiritual, en las capacidades que nadie más tiene, que solo el ser humano las tiene. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor, de tristeza y de arrepentimiento de corazón.